Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de álgebra homológica. Hoy vamos a ver homotopías de cadenas. Esta es la versión algebraica de homotopías entre mapeos entre espacios topológicos. Entonces vamos a ver qué nos dice esta definición algebraica de homotopía. Pongamos una homotopía entre dos mapeos de complejos de cadenas de cadenas. Llamemos a estos mapeos F y G y que van de C, D a D, D'. Estos complejos de cadenas son complejos sobre cualquier categoría abeliana. Así que una homotopía entre estos dos mapeos es una colección de mapeos S sub n, C sub n a D sub n más 1, tales que cumplen esta condición, y es que f sub n menos g sub n, esto va a ser igual a d' sub n más 1, compuesto con s sub n más s sub n menos 1, compuesto con d sub n. Vamos a poner un diagrama. Aquí este es el complejo C y este es el complejo D. Y aquí una homotopía es la colección de mapeos S sub n, y esto debe de cumplir que f sub n menos g sub n, esto sea igual a esta composición, que es d' sub n más 1 con s sub n, sumado a esta composición de aquí. Y en este caso, cuando existe una homotopía entre dos complejos, entre dos morfismos entre complejos de cadenas, escribimos así: F es homotópico a G. Y cuando nosotros tenemos que un morfismo F es homotópico a 0, o sea, 0 es el complejo que nada más tiene puros ceros, en este caso nosotros decimos que F es homotópico nulo. Y cuando nosotros tenemos que el morfismo identidad de un complejo de cadenas es homotópico nulo, entonces decimos que el complejo de cadenas es contractible. O sea, cuando id es homotópico a 0, decimos que id de C es homotópico a 0, decimos que C es contractible. Así como en topología, que un espacio es contractible cuando es homotópico cuando tiene el mismo tipo de homotopía que un punto. Ahora vamos a demostrar el siguiente lema. Es una propiedad de la homotopía, que nos dice: si f es homotópico a G, entonces los mapeos inducidos f' sub n y g' sub n son iguales. Son los mapeos inducidos que van de h sub n a h' sub n. Igual nosotros tenemos un lema así en topología algebraica, con la versión topológica de homotopía. Ahora vamos a ver la prueba de este lema, pero donde f homotópico a G es la versión algebraica. Así que primero pongamos sea A en Zn. Zn es pues el kernel de n. Entonces, dn de A es igual a 0. Y f sub n menos g sub n, esto es igual a d' sub n más 1 por s sub n, más s sub n menos 1 por d sub n. Y esto pues es igual a 0.
y tenemos que esto es igual a d' sub n más 1 por Sn. Entonces nosotros ya tenemos que f sub n menos g sub n está en la imagen de d' sub n más 1, que es pues b' sub n. Y así ya tenemos que f' sub n es igual a g' sub n. Ahora también vamos a demostrar este otro lema que nos dice un complejo contráctil o contractible es acíclico. Acíclico, recordemos que significa que Hn es cero, que que sus objetos de homología son cero, porque pues esto aplica en cualquier categoría abeliana. Bueno, si C es contráctil, esto significa que pues la identidad es homotópico a cero. Y de aquí nosotros tenemos que el h sub n de C es igual a cero, porque pues siempre tenemos aquí la identidad, ¿no? Y ya, esto es todo por el video. Gracias por ver. Si te gustó, déjale un like y hasta la próxima.